Acerca de procurar volver a esas condiciones de la iglesia que establecía la Biblia allá en Hechos de los Apóstoles y saber que por eso era bendecida, saber que por esas cosas había bendición en cada una de esos hogares que dieron origen a la iglesia. Hemos predicado acerca de este tema quizás unas 3-4 veces, pero en esta ocasión hemos rescatado algunos otros detalles que son de mucha bendición y saber que deberíamos estar trabajando a diario por buscar encontrarla. Acompáñeme a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Hechos de los Apóstoles, otros también lo conocen como Hechos del Espíritu Santo o el quinto evangelio. Pero Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, nos comparte un versículo muy conocido. Y quisiera que en cuanto lo tengan nos pongamos en pie y que juntos podamos leer ese versículo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oremos a nuestro Dios. Bendito Jesús, te damos gracias porque esta tarde de día domingo podemos estar en tu casa. Te pido que nos bendigas, te pido que nos alimentes con este pan espiritual que es tu palabra y que podamos ser instruidos, retados y motivados hacia hacer tu voluntad. Quédate entre nosotros, que tu Espíritu Santo, que descendió en el momento que tú te fuiste a los cielos para estar a la diestra del Padre, pueda estar con nosotros esta tarde aquí en tu casa y podamos así ser bendecidos, de tal forma que nuestra vida sea encaminada hacia un cambio y sea de mucha edificación y bendición para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos. Al hablar de iglesia, como siempre tendemos a creerlo, en el momento que nosotros preguntamos a qué iglesia asistes, a qué iglesia vas, nos vienen a la mente los edificios, pero hace unas semanas que estuvimos hablando acerca de en qué creemos, veíamos que comprendíamos como iglesia no una edificación, no una denominación, entiéndase por denominación todos esos grupos de fes que tienen distintas cosas o creencias o prácticas, entiéndase por eso pentecostales, adventistas, católicos, todas estas cosas que nosotros podríamos considerar las denominaciones, donde lo que se ha logrado es generar ciertas agrupaciones con costumbres afines y de esta manera denominar así una iglesia. Ahora, comprendíamos que la iglesia no es eso específicamente, sino que la iglesia es toda aquella persona que ha confesado a Cristo como Salvador de su vida y le sigue. Si yo soy un seguidor de Cristo, entonces yo soy parte de la iglesia. Hacíamos referencia también a algo importante. ¿Quiénes de los que estamos acá creemos que tenemos la mente de Cristo? Eso se cumple únicamente en el momento que yo soy parte de la iglesia. No es que en mi caso Diego tenga él solo la mente de Cristo, sino que en el momento que yo soy parte de la iglesia, entonces yo tengo la mente de Cristo. ¿Ya ha escuchado usted que se dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo? ¿Sí? Entonces él es la cabeza de la iglesia. Entonces en el momento que yo soy creyente, que yo soy seguidor de Cristo, yo formo parte del cuerpo del Señor. Inmediatamente yo soy parte del cuerpo de Cristo, entonces sí tengo la mente de Cristo. En muchas ocasiones se ocupa como una manera de decir: no, hombre, mira, si no vas a aplazar ese examen porque tenés la mente de Cristo. ¡Pah! Cero sacó. ¿Verdad? Entonces, y con la mente de Cristo, no, porque no es así el uso. No es así la aplicación de que individualmente tenemos la mente de Cristo. Lógicamente, si yo soy un seguidor de Cristo y todo eso, yo he aprendido a orar porque ahí en la casa de Dios se ha enseñado ese tipo de cosas. Entonces yo sé también que yo tengo que hacer mi parte y que Dios se va a encargar de la parte imposible. Y de repente, cosas que yo le comparto que me pudieron suceder.
por andar en cosas de la iglesia, y yo le decía a Dios, mira, que con una media leidita se me queden las cosas porque no tengo más tiempo, y usted sabe que no es por haragán, sino porque no hay más tiempo. Y yo medio lo leía, y al día siguiente uno sentía que todas esas respuestas estaban frescas, y yo digo, bueno, eso fue parte de la ayuda de Dios. ¿Por qué? Al estar yo dentro del cuerpo de Cristo, entonces me da esa capacidad, esa sabiduría de poderlo realizar. Distinto es que diga, no tengo ganas de estudiar, Señor, ayúdame mañana. ¿Qué cree que va a pasar? Nada. Ponchado, porque Dios no bendice a haraganes. Así que en ese sentido no funciona así. Ahora, comprendíamos que la iglesia es eso. Toda aquella persona que confiesa a Cristo, le sigue, entonces es parte de la iglesia. En ese momento nosotros reconocimos, como lo acabamos de estar enseñando, que una iglesia no es una denominación, una iglesia no es una religión, una iglesia no es una entidad, una iglesia no es un club social. Lo que sí es la iglesia es la futura esposa del Cordero. Y si somos la futura esposa del Cordero, vamos a ser una organización poderosa. El detalle y lo que a mí siempre me llenó de duda es cómo saber si estoy en el lugar correcto. Si usted se da si es un poquito curioso, solamente en esta colonia en la cual estamos, no estoy hablando más que del nombre de la colonia, hay 19 iglesias. De todos los colores, sabores y los que sea. Hay unas iglesias donde no hay sillas, hay sillones y usted puede estar fumando mientras se predica. ¿Alguien quiere ir? Vaya, ya le voy a decir dónde es. Pero allá puede estar usted tranquilo, no pasa nada. Si ahí está predicando tranquilo, es un estilo. Hay otros que no. Solamente hay una reunión a la semana y dura 2 horas. Con eso dice que tienen suficiente, amén, eso está bien. Hay otros que dicen que ahí se puede el vómito santo, el baile santo y todo santo, y bueno, y hacen todo el relajo que quieran, aunque la Biblia dice que todo lo que sea para Dios tiene que ser decentemente y en orden, como la primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 40, nos lo explica. Entonces, en fin, hay un menú de lo que usted quiera. Y si nosotros nos salimos de la colonia y nos vamos al departamento de San Salvador, se va a dar cuenta que hay más todavía. Si usted lo hace un poquito más grande y nos vamos al país, se da cuenta que la variedad es más grande. Si usted sale de las fronteras patrias, todavía hay muchísimo más. Entonces, ¿cómo con tanta cosa yo puedo saber si el lugar donde estoy es esa iglesia que Dios quiere usar? ¿Cómo saber si yo soy parte de lo que Dios decidió fundar o no? ¿Cómo saber si yo estoy creyendo en lo que debo de creer o dejando de creer en lo que no tengo de creer? En algún momento a mí todas esas preguntas me invadían el corazón y decir, ¿y cómo sé que no me estoy equivocando? ¿Cómo sé que no estoy haciendo algo erróneo? Sobre todo acá, si alguien, por ejemplo, al igual que su servidor, viene de abolengo católico y donde nos habían enseñado que era la verdad absoluta y que fuera de eso no había realidad. Por tantos años que estudié en una institución de esas, era bastante complejo que llegara a mi mente saber o entender que algo era diferente a lo que me habían enseñado desde que tenía 6 años de edad. Y recuerdo que desde que nosotros estuvimos allá inscritos en el Liceo Salvadoreño en 1993, 1993, entrando con una calzonetilla roja bien bayunca y nos estamos sentando ahí. Y entonces en ese momento le dice, mire, usted va a tener una clase que se llama Educación en la Fe 3 veces por semana. Y después le pusieron religión y bueno, y así fue. Y así fue, y usted empezaba a formarse en eso, y esa era la verdad absoluta. Y de repente cuando nos topamos con un problema real y tratamos de aplicar la verdad absoluta que nos habían enseñado, no pasaba nada. No pasaba nada. Había una cancioncita que a mí me gustaba y que los maestros, bueno, más bien las maestras para ese momento decían que no era para nosotros, porque esa era una canción que la letra indicaba que la estaba cantando un adulto, y porque decía, recuerdo que cuando era pequeño, muy pequeño, juntaba mis manos y deprisa rezaba y rezaba como quien amaba, y todas estas cosas cuando yo tenía 13, 12 años se me venían a la mente, y todas esas canciones que yo me podía, las cantaba a ver si alcanzaba un milagro de las necesidades que tenía, y no pasaba nada.
Y no pasaba nada hasta que un momento, a los 14 años de edad, nos tropezamos con la gracia y la misericordia de Dios y empezamos a ver que el poder del evangelio está en que transforma al individuo. Y en muchas ocasiones no nos gusta ser retados a un cambio, porque si en este momento nosotros pensáramos qué es lo que necesita cambiar. ¿Usted se ha puesto a pensar qué necesita cambiar? Sí, yo sí me pongo a pensar, yo necesito cambiar esto. Pero ¿quién quiere empezar a trabajar hoy por cambiar eso? Es que no es fácil, fíjese. Y entonces es más fácil acomodarnos a decir que es imposible. Es más fácil acomodarnos a decir que no se puede, porque toda mi vida he sido así, porque toda mi vida lo he hecho así, y entonces se torna todo totalmente cuesta arriba para nosotros. Pero cuando yo me encuentro con el evangelio, me doy cuenta que el evangelio se trata de ser transformado. Porque si no hay cambio en mi vida, entonces el evangelio no ha llegado a mí. Porque en usted y en mí debe estar la huella de que Cristo ha pasado por nosotros. ¿Hace cuánto tiempo usted recibió a Cristo? ¿Alguien que me diga hace cuánto tiempo? Yo, 16 años ya, 16 años yo. Vaya, usted que alguien tenga una cantidad, 20 años, otro, vos, desde que naciste, desde que nació. Usted, hermano, allá atrás, ¿cuánto? 20 años, vaya. En esos 20 años, en esos 10 años, en esos 5 años, en ese año, el tiempo que tengamos de habernos tropezado con la gracia y con la misericordia de Dios, deben haber escenarios, deben haber cosas bien marcadas que nosotros digamos, eso jamás lo hubiera hecho el anterior Diego. Eso jamás lo hubiera empezado a hacer en quien ahora Cristo me ha convertido. Estas cosas son de las que nosotros deberíamos admirarnos. Y a mí me gustó el evangelio porque me retaba todos los días. Yo no sé si usted es una persona competitiva, yo no sé si es una persona a que le gustan los retos, no sé si es una persona que le gusta esforzarse, pero el evangelio se trata de eso. Todas las personas que han triunfado al lado de Dios, Dios nunca les hizo todo el trabajo. A todos les dijo que se esforzaran, que Él iba con ellos. Anda, cuando estaban frente al Mar Rojo, vino Moisés, un tremendo hombre de fe, y se fue a orar. Señor, ¿y qué hacemos? ¿Por qué clamas a mí? Anda a decirle al pueblo de Israel que marche. O sea, no es mi parte ya. Yo les dije que iba con ustedes, hagan su parte, y la iglesia se trata de eso. La iglesia se trata que Dios nos da las directrices. La iglesia se trata de que Dios nos dice qué es lo que hemos de hacer para que Él se glorifique en nosotros. Entonces, para este momento de la historia, nos damos cuenta de que se pierde con el pasar de los días el propósito para el cual fueron diseñadas las iglesias en el corazón de Dios. ¿Qué se supone que debería estar haciendo la futura esposa del Cordero mientras espera que venga el Señor Jesús por nosotros? ¿Qué se supone que debería estar haciendo? Pregunto, ¿será el tema de planear reuniones bonitas? Las iglesias de Estados Unidos, que son pioneras en el evangelio, a quienes les debemos gran parte de que el evangelio haya llegado hasta nosotros, porque eran los gringos quienes invertían en enviar misioneros a países como el nuestro para instaurar el evangelio en este lugar, a quienes los sacaban a pedradas de los pueblos. Y si usted tiene oportunidad, siempre le recomiendo ese librito sencillito que dice 100 años de historia del evangelio en El Salvador, y ahí usted va a encontrar cantidad de cosas que tuvieron que pasar. Hubo gente que murió, había gente que venía en los barcos y les daban esas enfermedades que no podían ser tratadas mientras tanto, y fallecían y venían acá a predicar el evangelio para que usted y yo tuviéramos acceso a esa gracia y a esa misericordia de Dios. Entonces, creo que la iglesia, el sueño de Jesús, no era que nos reuniéramos a planear cosas bonitas, cultos bonitos únicamente. Allá en Estados Unidos el gran debate está entre algunas iglesias que muchos consideran que lo que ofrecen los fines de semana es un show. Y la verdad es que es un show bien hecho.
hay excelencia. Usted ve coros impresionantes de 2 columnas, 175 personas a cada lado, con sus togas impresionantes, con música a todo nivel, con equipos de sonido increíbles que cuando usted conoce un poquito de eso, solamente ve el montón de símbolos de Dora que hay detrás de todo ese sonido y usted dice, impresionante. Y usted llega y ve las butacas, ve el lugar, ve los estacionamientos, ve todo en su lugar y perfecto. Pero el detalle es que el show, que eso que pasó ahí, me gustó y me hizo sentir bien. Pero cuando nosotros vamos a la palabra y nos damos cuenta que el propósito tan que nos sintiéramos bien no era. El propósito era que nos incomodáramos y que condujéramos nuestra vida a un cambio. No, estuvo maravillosa la alabanza, estuvo maravillosa la predicación, pero no se puede hablar del infierno. Pero no se puede hablar de que si no recibimos a Cristo y le seguimos vamos a condenación eterna. Pero no se puede hablar de que la paga del pecado es muerte, porque eso ahuyenta a la gente. Eso no les gusta escucharlo. Ya no van a venir. Si hoy la gente solamente necesita que le digamos que Dios le ama, es que eso es una realidad. Dios nos ama, pero Dios también muestra su amor de diferentes maneras. Todos los que aquí somos padres, o igual pues todos somos hijos, hemos sabido entender que si se nos complace todo como a hijos, o que si complacemos todo como padres, no estamos bien criando, estamos mal criando a nuestros hijos. Porque siempre se requiere disciplina, siempre se requiere negar, siempre se requiere decir, no, esto todavía no es el tiempo, aún no es posible, más adelante, veamos, platiquémoslo, no va a ser así al 100% como tú querés, porque ese control es el que va de la mano con la buena crianza. Ahora, ¿qué con todo esto? Cuando nosotros vemos cuál es el propósito de la iglesia, nos damos cuenta que Cristo no planeaba reuniones bonitas, Cristo se encargaba de proclamar el reino a donde quiera que fuera. Entonces todas estas cosas nos damos cuenta que si yo quiero ser usado por Dios, una de las quejas que yo siempre he escuchado de seres humanos, de hombres, de mujeres y demás, cuando se sienten humillados por algo o por alguien, dice, es que mire, lo que a mí me duele es que esas personas solo me usaron y cuando yo ya no les fui útil, me desecharon. Y eso es como algo duro, como algo peyorativo, como algo humillante. Podría ser así en relaciones que se dieron de pareja y dijeron, no, esa persona solo me utilizó, solamente me exprimió, me sacó el dinero, se aprovechó de mí y después se marchó, solo me utilizó. Y hay un gran pleito por el hecho de sentirse usado. Pero sabe que en el caso de los que le servimos a Dios, una de las cosas que uno más ora es, Señor, úsame. Y en el tema de ser usado, uno sabe que hay un desgaste para su vida, porque usted no puede usar un lapicero y no acabarse de la tinta, no hay manera, se está desgastando. Usted no puede usar absolutamente nada sin que ese algo sufra un desgaste. Y en el tema de seguir a Cristo, en el tema de poder hacer la voluntad de Dios, nos damos cuenta que si queremos ser una iglesia usada, tenemos que saber hacerle frente a todas esas cosas que quieren debilitarnos o desgastarnos. En algún momento de la historia yo me he preguntado por qué a esta iglesia en particular han llegado dificultades, han llegado personas que seguramente no fueron puestas por Dios a tratar de sembrar disensión, a tratar de sembrar enemistad. ¿Cuál es el interés? Decía yo. ¿Cuál es el interés, Señor? ¿Y por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y ahí me fui dando cuenta que todas esas cosas suceden porque lo que nosotros tenemos con Dios, lo que nosotros tenemos en este mundo también con el enemigo, se trata de una guerra espiritual. Y un lugar donde no pasa nada bueno, el enemigo no tiene interés. Pero cuando se está haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer, ahí hay interés del enemigo de romper, de dividir, de decir esto no, es ponerle peros o tratar de dejar ir pelos en la sopa para que se pierda la esencia del evangelio de Cristo, para que se pierda el propósito de lo que Dios nos mandó a hacer. Hacer la voluntad de Dios es un gran reto.
Tratar de apegarnos a lo que Dios quiere que hagamos es algo extremadamente difícil. Y una de las cosas que la iglesia del primer siglo hacía, la encontramos en Hechos 20:20. Algunas personas en teología esto se conoce como la visión 2020. Y la visión 2020 habla acerca de que el mensaje que nosotros traslademos permanentemente invite a creer en Cristo. Si usted lo encuentra, deme un amén. Hechos 20:20 dice de la siguiente manera. Ahorita llegamos y se lo leo para que juntos veamos lo que ahí dice. Dice así: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cada cosa que nosotros hagamos debe invitar a las personas a creer en Cristo Jesús. Eso es tener una visión 2020. Una visión 2020 hace alusión de que todo lo que hagamos sirva para engrandecer el nombre de Jesús, sirva para presentar a otros el nombre de Cristo. Cuando nosotros hacemos una actividad, siempre buscamos la manera de decir, ¿y cómo va a servir esto para acercar personas a Jesús? Y como el propósito siempre ha sido eso, para gloria de Dios, hasta el día de hoy el respaldo de Él ha sido presente. Porque no hemos buscado hacer una actividad para posicionar un nombre, para vender una marca, para vender aceite santo, manto santo, jabón santo y toda esa burlada, sino que hemos buscado la manera de ofrecer a la gente la salvación y que la tome para que en ellos esté el deseo de seguir a Cristo. Ahora, esa es una característica importante. Pero usted sabrá reconocer e identificar a través del discernimiento del Espíritu Santo cuando no estamos en el rumbo correcto, cuando no estamos en el rumbo adecuado, que el propósito es cualquier otro. Y el propósito es que la gente se sienta cómoda. Es que no, eso no hagamos porque eso no le gusta a la gente. Aquí es la casa de ¿quién? De Dios. Y por lo tanto, ¿a quién hay que complacer? A Dios. Porque se torna un tanto feo con querer ir a imponer las reglas de uno a la casa de otro, ¿verdad? Amén. Uno tiene que buscar la manera de acoplarse. Estoy en la casa de Dios, yo debo cumplir las leyes que Dios ha dejado para mi vida, para su casa y para su ministerio. Entonces, en este sentido, todo debe invitar a que creamos en Cristo. Todo debe movernos a eso. Vamos a retroceder en el mismo libro de los Hechos, al capítulo 2. Versículo 42. La iglesia del primer siglo hacía algo. Era una iglesia constante en temas de fe. Hechos 2:42, si lo tiene, deme un buen amén. Leámoslo juntos. Si alguien se está durmiendo, lo que tiene cerca, léaselo al oído bien fuerte y dígale así. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina que Dios les había dejado. No era una doctrina impuesta por hombres, era algo que había venido directamente del corazón de Jesús para los apóstoles a quienes les había encomendado esta labor. Le invito de todo corazón a que todo lo que se diga en este púlpito sea filtrado a través de la verdad de la palabra de Dios. Si no es bíblico, no tiene por qué hacerle caso o atenderle. Si no tiene un sustento en lo que la palabra de Dios ha dejado claro, no hay por qué dar oídos a eso. Y haga de esas cosas oídos sordos. Haga de esas cosas como que nunca las escuchó, porque si no es bíblico no cuenta con el respaldo de Dios. El detalle es que ahora hay muchos vientos de doctrina y hay cosas que la gente cree haber descubierto como una panacea, como algo que codiciable, como algo que genera morbo, y le dice, hey, siempre les han enseñado a hacer las cosas así, pero no son así, fíjense. Fíjense que no es de esa forma, y eso despierta un poquito la atención. El ver cómo esas cosas son retadas. Hay personas que se han hecho valer de cosas un tanto, digamos, de tendencia o de moda para poder caer en gracia con otros, pero mientras no
se toque la palabra de Dios, yo no le hallo mucho problema. Pero ya cuando se trata de tocar la palabra de Dios, eso es peligroso. Hay gente que ha pensado que por el contexto en el cual se desarrollan y se desenvuelven, pues el tema de, por ejemplo, el vestuario. Y usted va a ver predicadores que salen ahí con sus jeans rotos, su camisa y todo lo demás. Y ese es su estilo. Y no hay problema. Y son las grandes. Si eso no toca la palabra de Dios, en lo personal, yo no le pongo cuidado. Pero cuando ya ocupan esas cosas para tergiversar la palabra de Dios, cuando ya ocupan tendencia, eso ya es peligroso. Ya es peligroso. ¿Por qué? Porque lo que la iglesia del primer siglo mantuvo con mucho celo es la doctrina de los apóstoles. Lo que Cristo les había enseñado de primera mano a los apóstoles es justamente lo que nosotros debemos hacer. Le voy a leer el versículo 32 del capítulo 20 de Hechos y dice así: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Dios busca en su palabra que nosotros, a través de lo que Él ha dejado ahí escrito, crezcamos. No hay manera de estar en un lugar donde no se me rete a crecer. Alguien me compartía hace unos días y me decía: mire, desde que tales personas que yo conozco se están congregando, han cambiado enormemente y todos los días son una mejor persona. Me asombra de lo que Dios está haciendo con ellos. Eso a mí me hace darle gloria a Dios, porque sé que la palabra de Dios está haciendo mella en su corazón. Pero también da tristeza cuando alguna persona dice: mire, yo veo que fulanito, que menganito, que sutanita tiene años de asistir a la iglesia, tiene años de hacerse llamar cristiano y no cambia. Va de mal en peor. Cada vez se ve como que de retroceso es. Y hay gente que se atreve a decir, dice: yo creo que ni cristiano es, yo creo que ni cristiana es. Mi consejo es simplemente decirle: mire, nosotros no somos jueces, no nos corresponde esa parte a nosotros. Quien dice si alguien ha cambiado o no es Dios. Nosotros lo único que podemos hacer es orar por esas personas. Pero qué bonito es cuando alguien puede decirle: mire, la verdad es que yo ni noto rastros del viejo hombre en su vida. Eso sería una bendición. Imagínese que alguien de una manera casual hable con usted y le diga: mire, la verdad es que en usted no noto rastros de dónde quedó el viejo hombre. La verdad es que en usted, hermana, no encuentro rastros de dónde dejó sepultada a la vieja mujer. Pero hay algunos que solo una capita de polvo le han echado encima, ¿ve? Y con poquito solamente la desentierran y la vuelven a sacar y se la ponen enfrente. Ese es el peligro de no perseverar en la doctrina de Dios, porque la doctrina de Dios reta y lleva tu vida a un cambio. Algo más importante también que encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 44. Y es que para nosotros ser una iglesia usada por Dios, nosotros tenemos que ayudar a quien lo necesita. Dice el versículo 44. Dice así, versículo 44, capítulo 2. ¿Lo tiene? 2:44 de Hechos, dice así: todos los que habían creído estaban como juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esa porción de la palabra nos hace darnos cuenta cómo se ayudaba al necesitado desde aquel tiempo. Lamentablemente hoy por hoy hay iglesias que están más pendientes de otras cosas que de ayudar a su prójimo. El peligro con esto es que Jesús mismo dijo: mira, ay de ti si teniendo algo que darle a tu prójimo, cuando él va, toca tu puerta y tú le dices: vuelve mañana que mañana te daré. Eso es un peligro. Eso es un peligro porque no hay mayor satisfacción de irse a la cama y saber que usted hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Y sabe algo, cuando Dios está tratando con alguien y no quiere que nadie intervenga, Dios también se lo hace saber. Y en su corazón no se despierta ni el más mínimo deseo por ayudarle,
por echarle una mano, por preguntarle cómo está. Y eso yo lo veo como personas o casos específicos en los cuales Dios quiere tratar específicamente con alguien y que nadie intervenga en ese trato personal. Pero de lo contrario, Dios nos llama a ayudar. Dios nos llama a hacer la labor que Él hiciera si estuviera acá en la tierra. Por eso es necesario que nosotros busquemos de esa parte, busque la manera de ayudar a otros. En este sentido muchos dirán, pero es que eso no aplica para el hoy. ¿Cómo voy a vender mis propiedades y mis bienes y repartirlo según las necesidades de los demás? Necesitamos poner en práctica estos principios, al menos en nuestra familia, en nuestro núcleo. Que se quite de nosotros esas cositas de ser tan avaros, de ser tan tacaños, de no prestarle atención a las necesidades de otros y andar pensando todo el tiempo de una manera egoísta en el yo, en cómo yo luzco, en cómo yo voy a hacer, en cómo voy a caminar. Necesitamos abandonar esa parte. Dice más adelante el capítulo 4, al cual quiero me acompañe, versículo 32 en adelante, 4:32, de hecho siempre, si llega por ahí deme otro buen amén. Diga esto, el versículo 32, dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Eso creo que sería una gran bendición para todos. El tema es que la mentalidad del que necesita es, ya ven, demen, yo lo necesito. Esa es la mente del necesitado. Esa es la mente del necesitado. Ya ven, yo estoy para que me den, no para dar. Ese es el detalle. Por eso nunca voy a dejar de necesitar, porque el arte aquí está. Y pregunto yo, ¿sería justo que si hay dos personas, una muy trabajadora y una muy holgazana, y el trabajador con mucho esfuerzo se levanta todos los días 5 de la mañana, se baña, cocina su propio desayuno, sale a trabajar, hace esto, hace lo otro, hace los malabares del día y todo lo demás por llevar el sustento, por cubrir sus compromisos, y tiene lo suficiente y ahí está? Y el otro, no consigo trabajo, fíjate. Dura hasta la vida, el gobierno y los 20 años de los otros tienen la culpa, y anda con esas quejas hasta el día de hoy. Y está con las quejas hasta el día de hoy. ¿Sería justo que este muy esforzado venga y le diga, ay, como no tiene nadie que necesitar nada, tome, aquí está? Si nosotros lo vemos humanamente, ¿sería justo? ¿Sería justo, o estaríamos provocando que el otro siga siendo un perfecto haragán? Yo creo lo segundo, porque le estaríamos manteniendo que esta persona nunca salga de esa forma de ser. Necesitamos nosotros ver que Dios no es injusto. Dios es un Dios justo. Entonces, en este momento, a lo que yo debo moverme es a tener una relación tan importante con Dios, que Él sepa que Él se va a encargar personalmente de suplir todo lo que yo necesite, a causa de que yo persevero en su doctrina. Dice lo siguiente en el versículo 35. 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esa parte hoy por hoy se nos hace bien difícil, porque lamentablemente se ha generado una cultura de pensar solo en mis intereses, de pensar en solo para adentro, de pensar que solo yo necesito, y eso es lo que Dios nos recompensa. Nosotros como iglesia deberíamos entender que no somos una asociación de beneficencia, que no somos eso. La iglesia te capacita para que tengas las herramientas suficientes para hacerle frente a las dificultades de la vida, porque todos tenemos un mismo Padre, todos tenemos un mismo Dios,
Todos tenemos las mismas oportunidades, entonces se trata de aprovecharlas. Dice también la palabra de Dios en un capítulo anterior. Quiero que podamos recordar algo importante, ya le doy la cita, pero algo que la iglesia del primer siglo tenía como característica, y era una de las cosas más importantes por las cuales Dios se mantenía usándola, era que en medio de las adversidades, en medio de las tribulaciones, la iglesia seguía caminando. Por ejemplo, en aquel momento de la iglesia del primer siglo no habían delicadezas, no habían esas cosas de que me vieron mal, no habían esas cosas de que me señalaron, no habían esas cosas de que no me tomaron en cuenta, no habían esas cosas de que es que a mí no me gusta involucrarme porque no me gusta meterme en problemas. Los delicaditos no triunfan en el reino de los cielos. Porque en este sentido nosotros nos damos cuenta que la iglesia del primer siglo para nada era así. ¿Por qué le digo que no tenían delicadezas? Por hacer lo que andaban haciendo, que era la causa de Cristo, lo menos que se podían ganar era una lapidada. ¿Y qué era una lapidada? Ponerlo en un patio y que todo el pueblo tomara una piedra y se la arrojara para que en un volcán de piedras esa persona muriera. Ya sea uno por los golpes que recibía las piedras o por la misma asfixia de que ya no podía salir de esa montaña de piedras que le arrojaban. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. ¿Cabe ahí una delicadeza? ¿Cabe ahí una cosa de ponerse el moño y decir, no, es que a mí no me gustan los problemas? ¿Cómo iban a hacer la obra de Cristo si su vida corría riesgo en ese momento? Dice también el versículo 13 del capítulo 2, retrocede ahí un poquito en el mismo Hechos de los Apóstoles 2:13. Aunque la gente misma se burlaba de ellos, ellos seguían avanzando. Vea lo que dice el 13. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. En el momento que el Espíritu Santo descendió sobre ellos, ellos tenían una de las manifestaciones más impresionantes del Espíritu de Dios en ese instante. La gente se burlaba y decía, están bolos, mira, están bien borrachos y hasta están hablando idiomas extraños. Y a pesar de las burlas, la iglesia seguía caminando. La iglesia no se detenía. Más adelante en el capítulo 8, avance en la Biblia porque quiero sustentarlo todo con lo que ella tiene. Versículos del 1 al 4 de Hechos 8. A pesar de que eran perseguidos, a pesar de que estaban bajo esa opresión, no se detenían. Y vea lo que dice ahí. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Se imagina eso? ¿Se imagina eso? Pablo en ese momento perseguidor de la iglesia. Pablo en todo ese momento que él hacía esas cosas atroces en contra de la obra de Dios, metiendo a toda persona que decía ser cristiana, meterla a la cárcel. La gente mientras iba camino a la cárcel por hablar de Jesús, seguían predicando. Aun cuando los llevaban arrastrados a la cárcel, decía, arrepiéntanse que el fin viene, Cristo murió por nosotros y Él ha resucitado. Iban para la cárcel. Iban para la cárcel. ¿Tendría usted esa determinación? ¿O es tan nubladito? No voy a ir a la iglesia. Me puede hacer daño para el pechito. No voy a ir. Y no fue. Así de fácil. Así de fácil. Y esta gente arrastrada por unos soldados bravos, y ahí iban ahí todos arrastrados y golpeados y empolvados y ensangrentados. Dios les ama, sean parte de la iglesia. Y seguramente les metían su garrotazo cada vez que gritaban, pero seguían anunciando. Esa es la característica de la iglesia que Dios usa. Esa es la característica de la iglesia que Dios usa. ¿Sabe? Cuando usted quiere servirle a Dios de corazón, hasta las excusas le quita. Si usted es una persona inconstante, pídale a Dios que le quite ese tremendo y horrible defecto.
Pero yo en muchas ocasiones he pasado con cierto malestar, por ejemplo, durante el día y en algún momento, quizás considerando ya como nada, ya llevamos 6 años de estar acá, no, de veras que me siento mal, ya voy a ver a quién le digo que me cubra, y cuando considero esa opción, ya me siento bien. Pues no, ahí voy, y ahí vamos. Se quitó como por arte de magia, como pudieran decir muchos, pero eso es lo que Dios hace cuando dice, mira, es que yo necesito solamente una disposición de corazón. De lo demás yo me encargo, pero necesitamos nosotros ser constantes. Necesitamos nosotros saber que este ejemplo que la iglesia del primer siglo nos dejó es para que lo imitemos. El capítulo 8 de Romanos, si puede acompañarme hasta allá, versículo 36 en adelante, dice algo que nos hace dar cuenta que en el caso de la iglesia del primer siglo, o quizás en contraposición a lo que ahora se vive en el ambiente cristiano, que padece de muchas depresiones, que padece de muchas soledades, que padece de sentirse incomprendido, que padece de un montón de cosas que ahora son bien comunes. Dice el versículo 36 en adelante, el capítulo 8 de Romanos, lo cual nos da una característica de que la iglesia del primer siglo nunca se sintió sola. Y vea lo que dice ahí: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La iglesia del primer siglo nunca se sintió desprotegida, nunca se sintió sola, nunca se sintió abandonada. Sabían que Dios estaba con ellos. Y otra cosa importante que en honor al tiempo se la leo rápidamente en Hechos 2:41, una característica de la iglesia del primer siglo que hacía que Dios se mantuviese usándola, era que esta gente crecía espiritual y numéricamente. Versículo 41 dice de la siguiente manera: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esto a mí me da idea de que todo lo que Dios hace lo respalda y lo prospera. Es una bendición cuando nosotros vemos en el tiempo de que Dios nos ha puesto acá y volvemos hace algunos años atrás y vemos que nos tocaba orar por un montón de sillas vacías, y el jueves anterior que yo estaba por allá afuera recibiendo a los hermanos, me dice un hermano: mire, 3 semanas tengo de estar pasando y no he podido entrar porque no hay parqueo. Gloria a Dios. Yo sé que Dios va a hacer algo porque es para Él que se está trabajando, es por Él que se están haciendo las cosas. Y uno empieza a darse cuenta que en algún sentido Dios nos ha permitido crecer espiritualmente. Y todas estas cosas de hablar de crecimiento nos retan para que ante todas las cosas nosotros demostremos superioridad espiritual. Si yo quiero crecer espiritualmente, tengo que trabajar duro en ello. El crecimiento espiritual no viene solo por estar. Yo tengo que dedicarle tiempo a poder crecer de esta forma, estando en contacto con Dios. Yo quisiera que todos los que estamos acá fuéramos parte importante y todos sumáramos y todos ayudáramos a hacer la iglesia que Cristo compró a precio de sangre. Oremos a ese Dios todopoderoso. Bendito Jesús, gracias por estar.